En lo profundo de la Oklahoma rural, una carretera desierta conduce a un misterio que ha desafiado a investigadores, periodistas e incluso a teóricos de la conspiración durante más de una década. Una familia entera abandonó su hogar para un viaje corto y nunca regresó. Las grabaciones de seguridad, el coche abandonado y los objetos abandonados cuentan una historia fragmentada, casi imposible de reconstruir. Pero tras cada pista surgen nuevas preguntas. ¿Qué sucedió realmente esos días? ¿Quién o qué se cruzó en el camino de la familia Jamison? Y, sobre todo, ¿por qué parecían saber que algo estaba a punto de suceder? La mañana del 8 de octubre de 2009, Bobby, Sherilyn y el pequeño Madison, de tan solo 6 años, salieron de su casa en Eufaula, Oklahoma. El día estaba nublado y la cámara de seguridad instalada en la entrada captó imágenes extrañas. La pareja caminaba entre la casa y la camioneta, cargando objetos mecánicamente, casi sin hablar. No había prisa, ninguna expresión clara de emoción, como en trance. Esas imágenes se convertirían más tarde en una de las piezas más importantes del rompecabezas, alimentando las teorías de que algo los había estado perturbando mucho antes de partir. Lo que nadie sabía esa mañana era que sería la última imagen con vida de los tres antes de desaparecer para siempre en el corazón de una zona rural rodeada de densos bosques y caminos casi abandonados. El destino del viaje era una zona montañosa remota llamada Red Oak, a unos 48 kilómetros de distancia, donde la pareja planeaba buscar un terreno para comprar y construir una nueva casa. Bobby y Sherilyn les habían contado a sus amigos que querían mudarse a un lugar más tranquilo, lejos de los problemas y de la gente que, según decían, los vigilaba. A pesar de este plan, no dijeron a nadie exactamente cuándo irían ni si alguien los encontraría allí. Llevaban objetos extraños en la camioneta para una simple visita al lugar: cajas de cartón, ropa, un GPS, comida y un detalle que intrigaría a la policía: una maleta cerrada con llave cuyo contenido nadie conocía. Madison, sentada en el asiento trasero, parecía emocionada, abrazando a su peluche favorito, sin imaginar que este viaje sería solo de ida. De camino a Red Oak, la camioneta blanca de la familia fue vista por pocos, pero todos recordaban el detalle. Bobby conducía, con la mirada fija al frente y expresión rígida, mientras Sherilyn cruzaba los brazos y miraba fijamente por la ventana. No hubo paradas, en gasolineras ni restaurantes, algo inusual para viajar con un niño pequeño. El GPS registró que tomaron un camino de tierra sinuoso, rodeado de árboles altos que bloqueaban la mayor parte de la luz solar. Esta ruta conducía a una zona prácticamente deshabitada, utilizada principalmente por cazadores y exploradores locales. No había señal de celular, y la única forma de comunicarse con el mundo exterior sería regresar por el mismo camino. Esta fue la última vez que se vio el vehículo en 1900 movimiento. La camioneta de la familia fue encontrada 8 días después, estacionada en una zona apartada, sin señales de colisión ni intento de fuga. Las puertas estaban cerradas y en el interior la escena confundió aún más a los investigadores. Celulares, billeteras, bolsos, la cámara de Madison e incluso el perro de la familia, aún con vida pero extremadamente deshidratado, atrapado dentro del vehículo. En la guantera, la policía encontró $32,000 en efectivo, cuidadosamente guardados, sin ninguna explicación para su presencia. No había señales de sangre, forcejeo ni forzamiento. Era como si los tres hubieran salido a dar un paseo corto y nunca hubieran regresado. El tranquilo lugar
rodeado de un denso bosque, parecía ocultar cualquier pista sobre su paradero. La búsqueda comenzó de inmediato, con la participación de policías, voluntarios y perros rastreadores. La zona alrededor del camión era densa, con colinas irregulares y vegetación espesa, lo que dificultaba el trabajo. Helicópteros sobrevolaron la zona y los equipos caminaron kilómetros, pero no encontraron rastro de la familia. Los perros siguieron un rastro durante unos metros, que luego, misteriosamente, desapareció, como si los tres simplemente hubieran desaparecido. La falta de huellas o cualquier rastro alimentó hipótesis improbables. Secuestro express, fuga voluntaria o incluso algo paranormal. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso, y los vecinos informaron que Bobby y Sherilyn habían estado actuando de forma extraña en las últimas semanas, hablando de presencias alrededor de la casa y de personas que querían hacerles daño. La policía reexaminó las imágenes de la cámara de seguridad de la casa de los Jamieson, grabadas horas antes del viaje. Lo que vieron fue aún más intrigante. Bobby y Sherilyn hacían docenas de viajes entre la casa y la camioneta, llevando objetos lentamente, casi automáticamente, sin intercambiar palabras ni mostrar prisa. No había contacto visual y, a veces, incluso parecían evitarse. Los expertos en comportamiento que revisaron el video sugirieron que la pareja podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, pero las pruebas toxicológicas posteriores a los restos hallados años después no confirmaron esta hipótesis. Esa extraña coreografía silenciosa se convirtió en una de las imágenes más perturbadoras y controvertidas del caso. Amigos cercanos contaron que, en las últimas semanas, Bobby y Sherilyn habían estado hablando de sombras y espíritus malignos que rondaban su casa. Creían que los acechaban, no solo personas, sino algo sobrenatural. Sherilyn incluso comentó que veía figuras oscuras en los rincones de las habitaciones, observando a la familia, y que había pintado mensajes crípticos en las paredes del contenedor donde guardaban sus pertenencias. Bobby, por su parte, habló de ataques psíquicos e incluso consultó a un pastor para ahuyentar las malas energías. Para algunos, estos informes eran señales de una creciente paranoia. Para otros, podían indicar que algo real y amenazante estaba sucediendo. El viaje a Red Oak podría haber sido en sus mentes una huida definitiva. Durante la investigación, se descubrió que el matrimonio de los Jamieson atravesaba una intensa tensión. Sherilyn había sufrido depresión tras la muerte de su hermana y guardaba rencor contra algunos familiares. Bobby, por otro lado, sufría problemas de salud crónicos que lo dejaban débil e irritable. A pesar de ello, conocidos afirmaban que cuidaban bien de Madison y que la niña era alegre y muy apegada a sus padres. Sin embargo, los mensajes de texto recuperados de los celulares revelaron intensas discusiones entre la pareja, incluso conversaciones sobre la separación. Para la policía, este conflicto doméstico planteó la posibilidad de que el viaje hubiera sido un acto impulsivo, motivado por un estrés emocional extremo. Aún así, nada explicaba por qué se llevó tanto dinero, ni por qué desapareció tan abruptamente. El detalle de los $32,000 encontrados en la camioneta se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes del caso. No había registro de un retiro bancario reciente ni explicación alguna sobre la cantidad de efectivo. Los investigadores plantearon hipótesis. Podría tratarse del pago de un negocio, el producto de una venta o incluso dinero relacionado con actividades ilícitas. Sin embargo, ninguna evidencia concreta confirmó estas teorías. Para algunos, indicaba que
La familia planeaba una mudanza permanente y quería obtener recursos para empezar de cero. Para otros, el dinero podría ser parte de un negocio peligroso que salió mal. Lo más extraño era que si habían sido víctimas de un robo, nada tenía sentido. ¿Por qué el dinero seguía allí intacto mientras la familia desaparecía sin dejar rastro? A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir informes de los residentes de la zona donde se encontró la camioneta. Algunos afirmaron haber visto un vehículo oscuro circulando por la zona días antes de la desaparición, estacionándose a cierta distancia y observando la escena. Otros afirmaron haber escuchado disparos en el bosque durante la madrugada, aunque no se encontraron casquillos ni impactos de bala. Un cazador informó haber visto 3 figuras caminando lentamente por la ladera, 2 adultos y uno pequeño, pero cuando intentó acercarse, desaparecieron entre los árboles como si conocieran bien el terreno. Estos testimonios nunca fueron confirmados oficialmente, pero alimentaron los temores locales de que algo o alguien hubiera estado controlando la narrativa desde el principio. El análisis del GPS del vehículo reveló que, antes de estacionarse en el lugar donde fueron encontrados, los Jamieson habían hecho paradas inexplicables en el camino de tierra. La ruta incluía desvíos y paradas breves en lugares sin edificios ni atracciones visibles. Los investigadores registraron cada uno de estos puntos, pero no encontraron nada destacable, solo silencio y un bosque denso. Para algunos oficiales, parecía que la familia seguía instrucciones específicas, quizás dadas en persona o por alguien conocido. Otros creían que estaban perdidos o que buscaban algo que nunca encontraron. La falta de comunicación telefónica durante todo el viaje dejó claro que, fuera cual fuera su plan, dependía del aislamiento absoluto. Meses después de la desaparición, surgieron informes sobre posibles amenazas que la familia recibía. Un vecino informó que Bobby había mencionado conflictos con familiares e incluso con residentes locales, relacionados con una disputa por tierras y dinero. Sherilyn, a su vez, le había comentado a una amiga que sentía que lo seguían personas peligrosas y que alguien ya había entrado en su propiedad. Estas declaraciones, sumadas al extraño comportamiento captado por las cámaras de vigilancia de la casa, alimentaron las teorías de acoso y un posible crimen planeado. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la ausencia de testigos directos lo dejaron todo en el terreno de la especulación, difuminando cada vez más la línea entre la paranoia y la realidad. Entre los objetos encontrados en la camioneta, la cámara de Madison reveló imágenes que intrigaron a los investigadores. La última foto mostraba a la niña sentada en una gran roca, sonriendo, con el denso bosque de fondo. No había señales de miedo en su expresión, y la imagen parecía haber sido tomada poco antes de su desaparición. El problema era que nadie sabía quién tomó la foto, ya que Bobby y Sherilyn no aparecían en ninguna otra imagen de ese día. Los expertos analizaron los metadatos y confirmaron que la fotografía fue tomada en la zona cercana al lugar donde se encontró el vehículo. Para algunos, esto podría ser solo un recuerdo inocente. Para otros, fue la última pista de que aún estaban juntos y conscientes minutos antes de desaparecer. A pesar de los esfuerzos iniciales, el caso comenzó a enfriarse a medida que las semanas se convertían en meses sin nuevas pistas. La comunidad local seguía dividida entre creer en un crimen violento o en una especie de pacto de desaparición voluntaria.
La policía seguía recibiendo informes de avistamientos en pueblos cercanos, pero todos resultaban infundados. El misterio se agravó cuando un vidente local contactó a la familia de Sherilyn, afirmando haberlos visto a los tres en un claro, rodeados de árboles y algo oscuro a su alrededor. Aunque la policía no basó su investigación en información paranormal, algunos detalles descritos por la vidente coincidían con las zonas ya investigadas, lo que aumentó aún más el clima de extrañeza y superstición en torno al caso. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que la desaparición estuviera relacionada con problemas de salud mental. Bobby sufría de dolor crónico tras un accidente de coche, lo que lo dejaba con depresión frecuente y con dependencia de medicamentos. Sherilyn, por su parte, sufría episodios de depresión severa y cambios repentinos de humor, agravados por la reciente pérdida de seres queridos. Las notas encontradas en su casa revelaban pensamientos confusos y frases crípticas como «están por todas partes y no podemos confiar en nadie». Estos descubrimientos alimentaron la teoría de que el viaje a Red Oak podría haber estado motivado por un estado psicológico frágil, lo que los llevó a tomar decisiones extremas y quizás fatales. Entre las pistas más inquietantes se encontraba un libro hallado en la casa de los Jamieson, con notas en los márgenes que describían rituales de protección espiritual y símbolos extraños. Algunos de estos dibujos también estaban pintados en el contenedor que la pareja usaba como almacén en el patio trasero. Amigos cercanos dijeron que Sherilyn creía que la propiedad estaba maldita y que los espíritus intentaban comunicarse con ella y Madison. También corrían rumores de que Bobby había expresado interés por temas ocultistas, aunque esto nunca se demostró. Para algunos investigadores, esto reforzó la hipótesis de que la familia podría estar involucrada en prácticas espirituales poco convencionales, posiblemente relacionadas con el motivo del viaje. Para otros, se trataba de meras coincidencias que solo añadían más misterio al caso. La autopsia psicológica, realizada por peritos, intentó reconstruir el estado emocional de la familia en los días previos al viaje. Las entrevistas revelaron que Bobby estaba preocupado por deudas y frustraciones personales, mientras que Sherilyn parecía cada vez más desconfiada de los vecinos e incluso de sus familiares. También se informó que Madison, días antes, le había dicho a su abuela que algo malo se avecinaba para ellos, una frase que podría haber sido solo la imaginación de una niña, pero que cobró fuerza a la luz de los acontecimientos. Estos elementos llevaron a los investigadores a considerar un posible pacto familiar para desaparecer o incluso un suicidio colectivo. Sin embargo, la ausencia de cualquier nota, plan documentado o evidencia física debilitó estas teorías y mantuvo todas las opciones abiertas. 2 años después de la desaparición, en noviembre de 2013, un cazador encontró restos humanos en una zona remota de las montañas, a pocos kilómetros de donde se había localizado el camión. El terreno era de difícil acceso, cubierto de densa vegetación y con peligrosas pendientes, lo que explicaba por qué la búsqueda inicial no había llegado a esa zona. Los exámenes forenses confirmaron que los huesos pertenecían a Bobby, Sherilyn y Madison. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición, no se pudo determinar la causa de la muerte. No se identificaron signos claros de violencia, arma ni lesiones específicas. Este descubrimiento puso fin parcialmente a la búsqueda, pero abrió un nuevo capítulo de interrogantes, ya que el lugar y las circunstancias parecían incompatibles con un simple accidente. El hecho de que los cuerpos estuvieran tan cerca del lugar donde se dejó el camión planteó preguntas inmediatas.
¿Por qué, entonces, no se habían encontrado durante las búsquedas iniciales? Algunos creían que la familia podría haberse perdido y sucumbido al hambre o al frío, pero la zona, aunque aislada, no era tan extensa como para impedir por completo el rescate. Otros sugirieron que podrían haber sido asesinados en otro lugar y luego abandonados allí para desviar la investigación. También era extraño que ninguno de los cuerpos mostrara signos claros de huida o forcejeo. La posición dispersa y desordenada de los restos indicaba que animales salvajes habían intervenido, lo que complicaba aún más la reconstrucción de los sucesos finales. Al examinar los restos, llamó la atención la ausencia de fracturas compatibles con caídas o heridas defensivas. No se observaron heridas de bala, cortes profundos ni signos claros de estrangulamiento. El informe indicó que la causa de la muerte era indeterminada, lo que dejaba abierta la posibilidad de homicidio, accidente o incluso exposición prolongada al frío y al hambre. Para los investigadores, lo más intrigante fue que, si la familia había salido sola de la camioneta, no tenía sentido viajar tan lejos sin llevar comida, agua, ni siquiera al perro. Además, el dinero encontrado en el vehículo seguía siendo un completo enigma. Esta combinación de pistas inconexas convirtió el caso en un laberinto sin salida para las autoridades y los familiares. A medida que avanzaba la investigación, la teoría de la participación de terceros cobró fuerza. Algunos creían que la familia podría haberse reunido con alguien en el lugar de los hechos, ya sea por negocios o por algún otro motivo no revelado. La elevada suma de dinero sugería una transacción planeada pero inconclusa. El aislamiento de la zona y la falta de testigos directos reforzaron la hipótesis de que, si bien se produjo un encuentro, fue cuidadosamente planeado para evitar llamar la atención. Sin embargo, la ausencia de indicios de forcejeo y la aparente ausencia de violencia visible complicaron esta narrativa. Era como si el motivo y el desenlace se hubieran ocultado en un lapso de tiempo muy breve, difícil de rastrear, pero crucial para comprender la tragedia. Otra línea de investigación exploró la posibilidad de un vínculo con drogas. En la región, corrían rumores de que ciertas zonas rurales se utilizaban para la producción y el transporte de metanfetamina. El extraño comportamiento de la pareja en las grabaciones de seguridad y la presencia de una gran suma de dinero en efectivo llevaron a algunos a especular que podrían haber estado involucrados, directa o indirectamente, con personas en esta industria. Sin embargo, no se encontraron narcóticos en el camión ni en las pruebas toxicológicas. Aún así, policías experimentados advirtieron que, de existir una conexión con actividades ilegales, los participantes podrían haber desalojado el lugar antes del registro, creando deliberadamente una escena confusa para desviar cualquier sospecha. También comenzaron a circular teorías sobrenaturales alimentadas por las propias declaraciones de Sherilyn antes de su desaparición. Personas cercanas a ella afirmaban que hablaba constantemente de presencias en la casa y creía que estaban siendo embrujadas por espíritus malignos. El descubrimiento de símbolos pintados en el contenedor del patio trasero y notas crípticas en un cuaderno despertó el interés de grupos que investigaban fenómenos paranormales. Aunque la policía no tomó en serio esta hipótesis, el hecho de que la familia pareciera cada vez más asustada y aislada en los últimos meses llevó a algunos a creer que algo más que humano podría estar involucrado. La familia de Sherilyn cuestionó algunas de estas interpretaciones, afirmando que a pesar de sus dificultades emocionales, ella y Bobby nunca habrían puesto intencionalmente a Madison en peligro. La madre de Sherilyn insistió en que alguien los había tendido una trampa y que por alguna razón la investigación no estaba explorando todas las posibilidades. Esta falta de respuestas
provocó fricciones entre la familia y la policía, con acusaciones de negligencia y errores en la búsqueda inicial. Mientras tanto, el caso ya había atraído la atención nacional, apareciendo en programas de televisión y foros en línea, donde cientos de personas intentaban construir sus propias teorías basándose en la información disponible. Uno de los elementos más debatidos entre los investigadores independientes fue el comportamiento de la familia en las imágenes finales grabadas en casa. La falta de diálogo, los movimientos mecánicos y la elección de los objetos que llevaban parecían más un ritual que una preparación normal para un viaje. Los expertos en lenguaje corporal observaron que Madison no aparecía por ningún lado en las imágenes, lo que planteó dudas sobre su paradero mientras sus padres entraban y salían. Esta brecha temporal y espacial nunca se ha aclarado por completo. Para algunos, fue el comienzo de un evento cuidadosamente orquestado. Para otros, fue un presagio de que algo muy malo ya estaba ocurriendo antes, incluso de que salieran de casa. Algunos investigadores creían que la clave para comprender la desaparición residía en el círculo social de los Jamieson. Tenían pocos amigos cercanos y se volvieron cada vez más solitarios. Un ex socio de Bobby fue interrogado varias veces, pero negó cualquier implicación. Los documentos indicaban que Bobby estaba demandando a su propio padre, acusándolo de amenazas y comportamiento violento. Si bien esta disputa familiar parecía grave, no había pruebas de que estuviera directamente relacionada con la desaparición. Aún así, esta tensión añadió otra capa de oscuridad al caso, ya que planteó la posibilidad de que antiguos conflictos estallaran en un momento de vulnerabilidad familiar. El lugar donde se encontraron los cuerpos tenía características que intrigaron a los expertos en búsqueda y rescate. Estaba cerca de un sendero usado por cazadores, pero el terreno irregular y la densa maleza dificultaban el paso. Aún así, no estaba tan lejos como para que 3 personas se hubieran perdido fatalmente. Algunos expertos sugirieron que si la familia hubiera estado viva al salir de la camioneta, podrían haber sido guiados hasta ese lugar, quizás bajo presión o engaño. La falta de mochilas, linternas o equipo básico de senderismo reforzaba la extrañeza, indicando que no estaban preparados para permanecer allí mucho tiempo. Los expertos también analizaron la ropa hallada junto a los restos. Estaba relativamente bien conservada, considerando los años de exposición, y no presentaba cortes ni daños característicos de una lucha física. Esto debilitó la hipótesis de un ataque directo y violento, pero no descartó envenenamiento, asfixia ni causas más sutiles. Objetos personales como joyas y relojes permanecieron en 1900 en lugar de los hechos, lo que reforzó la idea de que el crimen, de haber ocurrido, no estaba relacionado con un robo. Para algunos investigadores, esta escena sugería que la muerte podría haber sido resultado de una decisión o circunstancia repentina, más que de una emboscada con un objetivo material. Con el tiempo, la falta de respuestas definitivas convirtió el caso Jamieson en terreno fértil para teorías de todo tipo. Surgieron hipótesis en foros y canales de investigación criminal que abarcaban desde la participación en sectas secretas hasta operaciones ilegales en la región. Algunos afirmaban que las pistas encontradas, símbolos, dinero, comportamiento extraño, indicaban preparativos para un evento que habían esperado, pero que se salió de control. Otros creían que alguien cercano al caso sabía la verdad, pero optó por guardar silencio. Cada nuevo detalle revelado por la prensa parecía plantear más preguntas que respuestas, manteniendo vivo el misterio año tras año. El legado de este caso está marcado por contrastes. Por un lado, una familia que busca comenzar una nueva vida en un lugar tranquilo.
Por el otro, señales de miedo, tensión y secretos no revelados. Las imágenes silenciosas de la pareja antes del viaje, el coche abandonado con dinero y el cachorro superviviente, los restos encontrados años después sin una explicación clara. Todo ello forma un mosaico de contradicciones. Para la comunidad, la historia de Jamieson se ha convertido en un recordatorio constante de que incluso en lugares tranquilos, lo inexplicable puede ocurrir. Y para los investigadores, sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y perturbadores de la historia reciente de Oklahoma. Las autoridades revisaron el caso en 2015, con la esperanza de que las nuevas tecnologías de análisis forense pudieran descubrir pistas. Se realizaron pruebas más avanzadas a los restos y objetos recuperados, pero los resultados no arrojaron respuestas concluyentes. Ningún rastro químico indicaba envenenamiento, y la ausencia de marcas compatibles con armas mantuvo la causa de la muerte sin determinar. Este impasse reforzó la percepción de que lo sucedido a los Jamieson ocurrió en circunstancias extremadamente específicas, casi imposibles de reconstruir. El misterio persistió, sostenido por un conjunto fragmentado de pruebas que no encajaba en ninguna narrativa coherente. El caso cobró nuevo impulso cuando un ex policía declaró creer que la desaparición estaba relacionada con una transacción inmobiliaria. Sugirió que la gran suma de dinero podría haber sido parte de un pago para adquirir un terreno en Red Oak, pero que la reunión con la otra parte terminó en tragedia. Si bien esta teoría tenía sentido para algunos, no existían contratos registrados ni testigos que confirmaran la negociación. Aún así, la idea de que la familia fue atraída al lugar mediante un trato fraudulento se convirtió en una de las hipótesis más discutidas en los círculos de investigación amateur. Otro punto de interés fue el comportamiento de la perra de la familia, hallada viva en la camioneta. Expertos en comportamiento animal afirmaron que, de haber estado suelta, podría haber seguido a sus dueños o haber regresado a casa. El hecho de que estuviera atada sugería que la familia no planeaba ausentarse mucho tiempo. Esto contradecía las teorías de que pretendían caminar a un lugar lejano, lo que reforzaba la sospecha de que alguien los había interceptado o persuadido para que se fueran. La presencia de la perra también indicaba que la repentina salida no implicó violencia inmediata, ya que no había señales de pánico dentro del vehículo. Sherilyn, descrita como protectora de su hija, habría sido improbable que se alejara tanto del coche sin llevar agua, comida ni un abrigo para Madison. Este detalle preocupó a los investigadores, ya que indicaba que no percibía ningún peligro inmediato ni creía que regresaría pronto. Si la familia fue atraída, probablemente fue por alguien de confianza o por circunstancias que parecían seguras en ese momento. Este elemento reforzó la teoría de un encuentro planeado. Aunque nadie se presentó ni fue identificado como parte de este supuesto encuentro. Con el paso de los años, el caso Jamieson se convirtió en tema de documentales, podcasts y acalorados debates. Cada producción exploró diferentes ángulos, desde conspiraciones de drogas hasta teorías sobrenaturales. Sin embargo, todas se enfrentaron al mismo obstáculo: la falta de pruebas definitivas. Familiares y amigos cercanos seguían viviendo con el dolor de desconocer la verdad, y la comunidad de Eufaula permanecía envuelta en el misterio. Para muchos, la imagen final de la familia abandonando la casa en silencio es más perturbadora que cualquier teoría, ya que transmite la sensación de que ya sabían que se marchaban, y quizás nunca esperaban regresar. En conversaciones con peritos forenses, un tema recurrente fue la inquietante precisión con la que el caso parecía descartar pistas.
Nada en el escenario final condujo a una respuesta concreta. No había huellas dactilares externas relevantes, ni rastros claros de terceros, ni evidencia de una salida voluntaria prolongada. Esto llevó a algunos a creer que, de haber ocurrido un crimen, este fue cometido por alguien con un profundo conocimiento de la zona y técnicas para confundir las investigaciones. Otros argumentaron que el misterio residía precisamente en que todo pudo haber sido una secuencia improbable de circunstancias naturales, pero tan inusual que era casi imposible de explicar. La publicación de las imágenes de seguridad de la casa poco antes del viaje marcó un punto de inflexión en el interés público por el caso. El video, ampliamente compartido en línea, generó diversas interpretaciones. Algunos vieron el comportamiento de personas amenazadas, otros vieron indicios de trance o incluso de un ritual. La repetición casi hipnótica de movimientos y el silencio absoluto entre Bobby y Sherilyn provocaron más inquietud que respuestas. Para los investigadores aficionados, este momento podría ser la clave para comprender la motivación del viaje a Red Oak, pero a día de hoy no hay consenso sobre lo que realmente sucedió durante esa silenciosa preparación. Con el paso de los años, el caso Jamieson se clasificó como muerte indeterminada en los registros oficiales. Esta conclusión técnica significaba que ninguna de las hipótesis, accidente, homicidio, suicidio o desaparición voluntaria, podía probarse. Aún así, para los familiares, aceptar el misterio era casi imposible. Continuaron buscando nuevas pistas, revisando lugares y hablando con cualquiera que pudiera tener información. En cada aniversario de la desaparición se realizaban pequeñas vigilias, manteniendo vivo el recuerdo de la familia y la presión para encontrar algún día una respuesta definitiva. Los más allegados a Bobby y Sherilyn insisten en que algo o alguien los condujo a ese lugar específico en las montañas. Sí, fue una trampa. La habrían tendido cuidadosamente, explotando sus vulnerabilidades emocionales y financieras. Si fue una decisión voluntaria, se tomó en circunstancias que nadie a su alrededor comprendió en ese momento. El destino final de la familia, hallado tan cerca de la camioneta, refuerza la sensación de que la verdad siempre estuvo al alcance, pero oculta por una serie de decisiones, errores y quizás secretos que murieron con ellos. Hoy, el caso Jamieson se recuerda como uno de los misterios más inquietantes de la historia reciente de Estados Unidos. Combina todos los elementos que perturban la mente humana: una familia unida, circunstancias extrañas, pistas inconexas y un final sin respuesta. Las imágenes silenciosas de la pareja cargando objetos en el camión, el dinero intacto, el perro superviviente y el silencio de las montañas crean un enigma que desafía la lógica. Quizás, en el fondo, esta sea la verdadera razón por la que el caso nos fascina y nos atormenta hasta el día de hoy, porque nos recuerda que a veces lo inexplicable no está en otro mundo, sino en la ausencia de explicación en el nuestro.